Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la mentalidad enemiga de Dios. No tenemos necesariamente que ser deliberados en esto, intencionales, porque nadie, creo yo, sensatamente quiere enemistarse con Dios. Esto más bien sucede, amigos, de una manera sutil, poco a poco, sin que así lo advirtamos, vamos convirtiéndonos en enemigos de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Nuestra manera de hablar, por ejemplo, las actitudes que adoptamos, los enfoques de vida, incluso que hacemos, nos van enemistando con Dios. Y aunque mucha gente no se da cuenta, lo están haciendo y eso está sucediendo en sus vidas. ¿Y qué pasa cuando tu mentalidad es opuesta a lo de Dios? ¿Qué pasa cuando tú vas en un sentido contrario? Que comienzas a crear un antagonismo en tu atmósfera de vida en relación a Dios. Sus mandamientos que no son gravosos comienzan a hacerlo para ti. Lees algo en la Biblia y te choca, dices, ¿pero qué es esto? Y no te gusta. Su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ya no es algo que te interesa tu voluntad, no la suya. ¿Te das cuenta? Entonces comienzas a andar en un sentido absolutamente contrario, comienzas a caminar en rebeldía, cuestionas a Dios y algo comienza a deteriorarse en tu vida hasta llevarte a un caos de ser posible. Así es que este es nuestro tema, la mentalidad enemiga de Dios. Y Pablo la describe en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 7. Escribe Pablo, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Se le describe como mentalidad enemiga de Dios y tiene dos características según Pablo está hablando o escribiendo. Dice que es pecaminosa, es decir, cuando tu mentalidad es contraria, opuesta a Dios, te va acercando a una situación de pecado. Y la otra característica es que vas perdiendo la habilidad, la capacidad de someterte a la ley de Dios, a la norma de Dios, al mandamiento de Dios, lo cual equivale a caminar en rebeldía. Entonces te das cuenta, esto es algo grave en verdad. Una mentalidad enemiga de Dios, que te va a vincular tarde o temprano, de manera sutil con el pecado, y que te va a inhabilitar de caminar en el mandamiento, en la ley, en la norma de Dios. Eso es caer en el vacío, amigos. Eso es básicamente hacerse uno terrorismo a sí mismo, porque aquí esta mentalidad enemiga de Dios no es producto de Satanás, no es algo que viene del mundo, es algo que la persona se permite a sí misma, ir alejándose de la ruta de Dios, ir enemistándose con la voluntad de Dios, ir enemistándose con la palabra de Dios. Pues con semejante declaración, que es como para llevarnos a pensar en serio en nuestras vidas y a cuestionar nuestras actitudes y actuaciones, vale la pena introducir esta interrogante. ¿Cómo es la persona con mentalidad enemiga de Dios? ¿Se le puede definir? Claro que sí. ¿Se le puede caracterizar? Claro que sí. ¿Y de qué nos servirá caracterizar a una persona en tal situación o condición de vida? A que pudieras estarte viendo al espejo o viendo tu retrato. Pudieses estar, sin advertirlo, caminando por una ruta equivocada, por un camino peligroso, alejándote de Dios, enemistándote en tus pensamientos, en tu manera de interpretar, de ver la vida, te estás volviendo enemigo o enemiga de Dios. Esto puede pasar sutilmente. No se necesita ser una mala persona, no se necesita ser un pecador empedernido. Esto le puede pasar a buenas personas que simplemente pierden el discernimiento y comienzan a adoptar formas de pensar y actitudes
que les van enemistando con Dios. Así es que la pregunta es importante: ¿cómo es la persona con mentalidad enemiga de Dios? Primera respuesta: esta persona culpa a Dios por todo lo que sale mal en la vida y en el mundo. Lo escucho con bastante frecuencia. Personas que dicen: pero si es cierto que Dios es tan bueno como dicen los cristianos, ¿y por qué permite una pandemia? ¿O por qué hay guerras en el mundo? ¿O por qué todo el desastre ecológico, huracanes y toda otra clase de devastaciones y de cosas tristes para el ser humano? Lo cierto es que mucho de lo malo que pasa en el planeta no lo origina Dios, ni se origina en Dios, sino en nosotros y en la mala gestión de administración que hemos hecho del planeta. Y si hablamos de la vida personal, ¿cuántas malas decisiones, amigo, amiga, hiciste? ¿Cuántas malas elecciones de vida tomaste? Y eso se convirtió en un caos. ¿Qué tiene que ver Dios en eso? Te pregunto. Absolutamente nada. Pero una mentalidad enemiga de Dios culpa a Dios por todo lo que sale mal, ya sea en la vida personal, ya sea en lo que sucede en el mundo. Eso como primera respuesta. Segunda respuesta: ¿cómo es la persona con mentalidad enemiga de Dios? Es alguien que piensa que Dios juega con los humanos enviándoles tribulaciones. Hay gente que así concibe a Dios, como un Dios todopoderoso que morbosamente está jugando con los dolores y las flaquezas humanas. Recuerdo cuando era niño, miraba esas películas de los dioses griegos, los dioses del Olimpo, y se miraba a Zeus con otras figuras, observando la vida humana como quien lo mira en un recipiente con agua. Y allá están las vidas de todos los seres humanos y ellos tocando, actuando, enviando situaciones adversas como para ver cómo ellos reaccionaban. Déjame decirte, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios bueno que cuando alguna vez Él permite alguna situación que tú consideras adversa, en realidad te quiere bendecir. Dios nunca, óyelo bien, no es su naturaleza enviar tribulaciones para nosotros solo para divertirse, solo para jugar morbosamente con nuestras vidas. Solo una mentalidad enferma puede pensar de esa manera. Solo una mentalidad enemiga de Dios puede concebir tal cosa tan bizarra, tan extraña, tan radicalmente absurda. Pero la mentalidad enemiga de Dios así piensa. Dios juega con nuestras vidas. Dios no juega con nosotros. Dios nos ama, pero sucede que ¿cuántos caminamos al margen de Dios, al margen de su voluntad, al margen de su palabra, y luego nos quejamos de Dios? Vivimos haciendo nuestra regalada gana, vivimos haciendo nuestra voluntad, y cuando algo sale mal, culpamos a Dios. Mire qué barato, pero qué absurdo también. Yo digo que cuando algo sale mal, lo primero que debemos buscar es cómo estuvo nuestra actuación, qué clase de gestión fue la nuestra. Y si vamos a meter a Dios en la ecuación, que sea para decirle: Dios, ayúdame, dame la inteligencia, dame la sabiduría, para Dios entender qué es lo que está pasando y sobre todo cómo debo afrontarlo. En tercer lugar, ¿cómo es la persona con mentalidad enemiga de Dios? Es alguien que cree que Dios está presto solo a castigar errores y pecados. Así hay otros que no quieren abrir una Biblia porque dicen que es que Dios solo de castigos te habla en la Biblia. Y Dios solo está presto a saltar para castigar al que comete el primer error y al que comete el primer pecado. No es cierto. La Biblia te dice de un Dios perdonador, de un Dios grande en misericordia, de un Dios fiel, un Dios al que si venimos en arrepentimiento por nuestras faltas, Él nos perdona. Nunca hay un cuestionamiento acerca del perdón de Dios. El cuestionamiento está en si tenemos actitud arrepentida.
Pero si hay arrepentimiento verdadero, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es más, no hay pecados grandes ni pequeños para Dios. Dios te perdona, punto. Lo único es que cumplir con el protocolo, hay que ir por el camino, y ese camino es el camino del arrepentimiento y de la confesión. Pero concebir que Dios está presto solo a castigar errores y pecados, número 1 es haber leído mal la Biblia, número 2 es estar mal informado y número 3 es estar mal de la cabeza. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Amigo, amiga, si estás pasando por una mala situación, si estás viviendo una mala racha, acércate a Dios, clama su fidelidad, clama su misericordia, deja de pensar que Él te está castigando por cosas que has hecho, deja de concebir a Dios como un juez que es malhumorado, que solo va a sonar ahí en su mesa para declararte culpable. Él ha escogido ser un padre. Él nos enseñó en la oración modelo no a decirle Dios juez de la tierra, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Él es un padre, Él ha escogido ser un padre para nosotros. Mírale como un padre, no como un juez severo. Y número 4, con lo que voy concluyendo, ¿cómo es la persona con mentalidad enemiga de Dios? Es alguien que argumenta que si Dios nos creó débiles y pecadores, ¿por qué nos juzga entonces? Me lo han dicho a mí. Pero ¿cómo es posible que Dios sabe que Adán y Eva van a pecar y entonces por qué no hizo algo anticipadamente? O si Dios sabe que somos polvo, que somos seres que caemos en tentación, que somos débiles, que somos frágiles, que somos inclinados al mal. Si Él nos creó así, ¿por qué va a juzgar nuestra conducta entonces? Suena como un argumento inteligente y no lo es. No lo es. Dios nos entregó libre albedrío y dentro de ese libre albedrío nosotros podemos decidir que lo que no podemos superar en nuestras vidas, podemos buscarle a Él y con su mano y su poder superar tendencias, pecados, situaciones de vida. Si la vida humana básicamente es ese proceso de buscar a Dios, caminar de la mano con Él. Yo en la Biblia he leído que hombres muy débiles, que hombres que fracasaron en grandes situaciones, se aferraron a Dios y tuvieron vidas victoriosas y caminaron al final de cuentas en la voluntad de Dios. Entonces es un argumento totalmente erróneo que debe ser descartado, pensar que si Dios nos hizo pecadores, ¿cómo es que ahora nos juzga? Dios no creó al ser humano como pecador, comencemos por allí. ¿Que Dios sabe lo que va a pasar? Bueno, Dios todo lo sabe, pero Dios no creó a Adán y a Eva en esa condición, ni a nosotros. La degradación moral y espiritual viene por la desobediencia. Fue la libre elección del ser humano obedecer o desobedecer a Dios. Fue la libre elección de Adán y Eva, y es la tuya, déjame decírtelo. Es la tuya también, es tu decisión si tú vas a obedecer a Dios o si vas a caminar en sentido contrario. Pues volviendo al inicio, lo que les decía, leí del libro de la carta a los Romanos capítulo 8 y verso 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pablo está hablando de esta problemática, una mentalidad enemiga de Dios, que te acerca al pecado y que te inhabilita para caminar en la norma de Dios. Eso es quedar, como dije ya, en una caída libre en el vacío. Dios no quiere eso para tu vida. Él quiere bendecirte, Él quiere guiarte. Dice su palabra, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré y te aconsejaré el camino en el que debes andar. Pero no seas como el mulo, que tiene que ser sometido por la fuerza para ser dirigido. Esa es la realidad humana. Nos vamos enemistando con Dios al ir adoptando una serie de pensamientos, de maneras de interpretar las cosas, que al final de cuentas solo nos alejan de Dios. ¿Y cómo es la persona con una mentalidad enemiga de Dios? Fue la gran pregunta en el programa de hoy y les he dado 4 pistas o 4 rasgos característicos
de una mentalidad enemiga de Dios, que son los siguientes, resumo. 1. La mentalidad que culpa a Dios por todo lo que sale mal en la vida y en el mundo. 2. Aquella mentalidad que piensa y dice que Dios juega con los humanos enviándoles tribulaciones. 3. La mentalidad del que cree que Dios está presto solo a castigar los errores y pecados. Y 4. La mentalidad que argumenta que si Dios nos creó débiles y pecadores, ¿cómo es que nos juzga entonces? Todas estas son muestras de una mentalidad errónea completamente y enemiga de Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La mentalidad enemiga de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.